preocupa, ¿no? Él ha mencionado que va a organizar una comisión de fiscales para poder seguir el seguimiento y la investigación correspondiente a esta situación. Pero ayer fue claro este informe del GIEI señalando que en Bolivia la justicia no es independiente y que abusa de la detención preventiva como medio de coacción. ¿Cómo hacer y cómo esperar que puedan investigar todavía estos hechos cuando se necesita un cambio de hecho de la justicia para poder, creo que de uno y de otro lado, estar más tranquilos y encontrar eso finalmente para los y las afectadas, justicia? Pero ¿será que con este trabajo del actual fiscal se lo puede hacer, defensora? En el marco de la Dirección Funcional de las Investigaciones, donde evidentemente el fiscal general no debería generar ninguna intervención directa, tendría que realizarse. No olvidemos que el informe del GIEI, Naira, también señala que es la justicia boliviana, fuera de estas observaciones, es la misma justicia boliviana la que se debe encargar de establecer o esclarecer los hechos y establecer las sanciones, por un lado. Y además hay una sugerencia importante que realiza el GIEI de que las causas, de que estas causas puedan pasar a investigación de fiscales que tengan carrera fiscal para asegurar el tema de independencia, que además cuenten con una idoneidad y en lo posible, ellos mismos textualmente han dicho, en lo posible cuenten con experiencia o expertise en derechos humanos. Entonces, en ese marco, Naira, creo que el GIEI también ha sido claro, el tema de justicia tiene que ser inmediato, no puede estar sujeto a negociaciones o a coteo de ningún tipo. Lo segundo, tampoco se puede, para asegurar el tema de la idoneidad o la garantía respecto a la investigación que se vaya a realizar, evidentemente es esta de ponerla en manos de fiscales individualizados para que puedan proseguir las causas. Ahora hablemos sobre otro de los puntos, ¿no? Esto de los grupos irregulares. Ya la recomendación es clara y ayer también el presidente Luis Arce en su declaración decía que no se va a permitir la conformación de estos grupos irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque algunos mencionan que es parte, ¿no?, de la libre expresión, de movimientos que se dan, pero el informe también ha sido más claro, ¿no?, que en el país siempre se generan movimientos de un lado y de otro, pero lo más importante es saber llegar en el momento preciso para no tener una escalada de violencia. Ahí son dos cosas. ¿Cómo trabajamos con este tipo de situaciones, a veces del desgaste, de la molestia, de las movilizaciones en líneas generales, frente a estos otros grupos que son irregulares? A ver, yo creo que en ese punto, Naira, hay que hacer hasta 3 diferenciaciones. Y el mismo GIEI habla sobre el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, típico o muy natural dentro de Bolivia, por supuesto, pero también protegido no solamente en Bolivia, sino en la región, por marcos constitucionales y de norma internacional de derechos humanos, evidentemente. Ahora, nosotros reconocemos, y lo hemos reconocido también en nuestro informe Crisis de Estado, que han habido manifestaciones de distintos lados, de distintos polos. Todas estas manifestaciones merecen ser respetadas y protegidas por el Estado, por supuesto. Eso es parte de los estados democráticos. Ahora, que dentro de estas manifestaciones o el ejercicio del derecho a la protesta se ha sobrepasado un límite primero en cuanto a hechos de violencia y que esos hechos de violencia no pueden ser traducidos como manifestación o como protesta y que tienen que ser o que tienen que generar responsabilidades, por supuesto, Nair, eso tiene que suceder porque los derechos en general no son irrestrictos, no son absolutos, tienen límites. Ahora, hay una segunda línea que ya ingresan a los grupos paraestatales. Cuando estos grupos o estas manifestaciones se atribuyen en funciones del Estado como las tareas de seguridad interna, estamos hablando de grupos paraestatales. Y en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, que primero inició su aparición como un grupo de manifestantes, de protesta y demás, no es desconocido que luego pasó a un grupo que ejercía violencia en contra de población, especialmente campesina, y que finalmente, especialmente después de declararse el motín policial el 8 de noviembre, ellos señalaron y se atribuyeron las tareas de seguridad interna. Y luego además lo ejercieron en la práctica a través de redadas, a través de rondas que realizaban dentro de la ciudad, a través de una suerte de ajusticiamiento
desde esa población, especialmente, reitero, desde el 8 de noviembre, y que eso no ha sido disuadido. Ahora, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había observado este punto el 10 de diciembre del 2019 y en un punto sano había recomendado que se desarticulen estos grupos. Sin embargo, lo que hizo el gobierno de Yanine Áñez fue más bien solventarlos, fomentarlos. Yo recuerdo videos, imágenes donde Arturo Murillo iba y entregaba motocicletas, entregaban dinero, entre otras cosas, a esta agrupación para que continúen en estas tareas de seguridad interna pese a que la policía ya había sido restablecida. Entonces, creo que eso, Naira, es importante primero diferenciar y segundo también no generar como un precedente para el país. Ningún civil, ninguna agrupación, organización, asociación, ninguna de este tipo puede asumir las tareas que solo le corresponden al Estado. Y el Estado definitivamente, Naira, no puede ser permisible para aquello, porque lo único que se ha generado particularmente en Bolivia son lo que se ha denominado como grupos paraestatales, que son para el Estado, que no son parte del Estado, pero que son funcionales a algunas autoridades del Estado. Otro de los puntos que llama la atención y que prácticamente dejaba de lado que en Sencata, por ejemplo, se habían disparado ellos mismos, ¿no es cierto? Esa versión que en algún momento hizo conocer Arturo Murillo, el exministro de Gobierno, ha quedado de lado, ¿no? Porque el informe es bastante enfático, dejando de lado esta versión. Pero también en el capítulo 3 de la página 101 habla de la quema de bienes públicos y privados y sostiene, por ejemplo, que la quema de casas y buses fue premeditado. Así que de un lado y de otro lado también va mostrando lo que ha ocurrido, defensora. Sí, Naira, en el caso de de estas quemas, particularmente que hace referencia, nosotros igual en el informe Crisis de Estado hacemos la recapitulación, lo consideramos como parte de las afectaciones de derechos en este punto. Y lo que se ha solicitado en su momento también son procesos de investigación, es decir, que sea nuevamente nuestro sistema de justicia quien puede establecer posibles responsabilidades, que puede establecer también un proceso de reparación para estas víctimas. En su momento se lo pidió, lastimosamente igual está dentro de los apuntes del GIEI, que el Ministerio Público no ha generado ningún proceso de justicia. Es decir, yo creo que aquí estos hechos que ya se habían denunciado con anterioridad, que ya se habían solicitado que puedan ser esclarecidos y sancionados, Naira, lastimosamente ha sido el sistema el que ha fallado, pero ahora, nuevamente reitero, es un impulso para que esto se pueda dilucidar. Ahora, en un punto muy importante por la afectación tan grave que ha tenido como son vidas humanas en cuanto a las hipótesis de masacre, yo recuerdo que el año 2019, nosotros el 19, cuando estábamos teniendo los primeros reportes de la masacre, ya habíamos señalado que eran asesinatos. Y eso porque nosotros solamente habíamos constatado en ese momento tres o cuatro cadáveres. Ya habíamos señalado que eran asesinatos por la forma en cómo intervinieron las fuerzas militares en contra de población civil. Y usted recordará, salió el ministro López, salió todo el gabinete a afirmar que habían obtenido informes de inteligencia, nunca presentaron estos informes, a señalar que tenían información confidencial, no pasó nunca más allá de lo mediático que señalaban y comenzaron a culpar a las víctimas, no solamente en Sencata, sino también en Sacaba, responsabilizándolas. Yo creo que en ese momento todos los medios de comunicación, por lo menos los más grandes, además se encargaron de reafirmar aquella situación, generando una suerte de casi soledad para las víctimas y para ese momento los que estábamos en defensa de derechos humanos con las víctimas. Ahora, poder escuchar esto desde la voz del GIEI, algo que se había denunciado, algo que se había intentado aclarar durante tanto tiempo, Naira, te digo, en lo particular, nos genera mucho confort. Yo estuve en Sencata el 20 de noviembre del año 2019 recogiendo los cuerpos, viabilizando las autopsias con los familiares en la iglesia de Sencata y claro, había una situación de
de abandono por parte del Estado como tal, que dejaba en una situación de mucha desprotección a las víctimas. Lo segundo, se había generado un discurso tan estigmatizante, no solo contra las víctimas y sus familiares, sino contra la población en el lugar de Sencata, que era realmente muy lastimera, era muy indignante. Yo recuerdo que se hablaba de que eran unos delincuentes, de que eran de todo, ¿no? Que querían matar a todo el pueblo boliviano, y cuando yo ingresé con ellos era realmente gente muy humilde, que estaba destrozada por la afectación a sus vecinos, la afectación a su comunidad que había existido, y con mucha desesperación. Incluso yo recuerdo que el 20 de noviembre hubo un intento de generar una nueva intervención en horas de la noche por parte de las fuerzas militares. Entonces, escuchar esto en este momento del GIEI, a tanto tiempo que ha sucedido, pues de alguna forma creo que es un pasito para recuperar la memoria, es un pasito para establecer la verdad, pero evidentemente queda el paso más importante, es que esto puede estar establecido ya en una sentencia judicial, ya señalando, identificando a los responsables de estos hechos. Sí, de hecho eso es lo más importante, ¿no? Encontrar justicia, básicamente. Ahora, entendamos bien la palabra justicia, y por eso le pregunto lo siguiente. Las víctimas de estos hechos violentos, de los conflictos de 2019, tanto de oposición como afines al movimiento, al socialismo, han manifestado que podrían iniciar un proceso por incumplimiento de deberes y otros tipos penales contra el fiscal general Lanchipa, porque consideran que hay múltiples deficiencias en las investigaciones y parcialización política con la que actuaron sus funcionarios, ¿no? En este caso. Ahora, yo reviso lo que usted ya nos ha mencionado hace algún tiempo y también recientemente, porque ustedes han investigado la situación, como usted lo mencionaba, han estado en el momento, han estado en días muy conflictivos, muy tristes, en días de luto prácticamente. Sin embargo, ustedes con este trabajo de investigación, ¿podrían corroborar que han existido diversas violaciones al debido proceso dentro de este caso? Sí, incluso en el informe Crisis de Estado ya notificado en septiembre del año 2020 de Naira, una de las recomendaciones fue que se realicen procesos de investigación interna dentro de la FIPUCU para establecer las responsabilidades de aquellas funcionarias y funcionarios que hubieran generado una vulneración en las causas judiciales. Ahora, Naira, que alguien pueda justificar, en algún momento nos justificaron desde la Fiscalía que la retardación se debía a la pandemia, ya resulta absurdo. Los hechos sucedieron en noviembre del año 2019 y la pandemia oficialmente llegó a Bolivia en marzo del 2020. Y en ese momento no habían imputaciones, muchos de los casos habían sido rechazados por la Fiscalía. En otros casos habían denuncias muy fuertes de cómo fiscales, policías de la CFC, los investigadores, se encargaban de amedrentar a las víctimas. Entonces, en ese momento, yo digo, las víctimas tienen todo el derecho de impulsar las acciones de rendición de cuentas, las acciones en contra de las autoridades, que en ese momento les generaron una obstaculización de acceso a la justicia, o en algunos casos mucho peores, les generaron vulneración de sus derechos. ¿Ustedes apoyarían este tipo de proceso desde la Defensoría? Nosotros no tenemos competencia para ser parte procesal de ninguna causa judicial, pero con seguridad le haríamos el acompañamiento y el seguimiento necesario. Por supuesto que sí. Para concluir, defensora, ¿qué podemos decirle a la gente? Un mensaje en general sobre este informe. Naira, gracias por el espacio. Creo que en este momento resulta fundamental comprender al menos un aspecto, y es que ninguna vida humana vale el conflicto. Ninguna vida humana vale la justificación a partir de una posición política, de una posición de molestia institucional, si se quiere. Creo que en ese momento tiene que ser un momento de reflexión interna dentro del Estado, primero para comprender
la grave afectación que tienen nuestras sociedades cuando existen violaciones de derechos humanos. Pero peor aún, más grave es que seamos permisibles a que estas permanezcan en la impunidad, más allá de un color, más allá de una línea, más allá de una posición. En ese momento Bolivia, creo, en ese proceso de devolvernos algo de paz al Estado boliviano, es fundamental que comprenda que resolver estas graves violaciones a los derechos humanos, resolver y no dejar pendiente estas causas, nos va a generar o nos va a vislumbrar una sociedad mejor, una sociedad respetuosa de los derechos, que básicamente es respetar la dignidad de las personas. Y ahí yo acojo unas palabras que dijo la representante del GIEI. Debemos entender que no importa qué víctima o de qué momento es esa víctima. Podremos sí escuchar y entender la gravedad de la vulneración, seguramente diferenciada de víctima a víctima, pero debemos ser respetuosos de todas las víctimas y en el marco de la reparación entender que una de las víctimas también es el pueblo en general. Y la única forma de reparar ese derecho es poder establecer, ya memoria estamos construyendo, poder establecer verdad, poder establecer justicia. Y aquí, nuestro sistema, en el que yo les soy sincera, yo no creo en nuestro sistema de justicia, pero sí tenemos que darle el voto de buena fe para que pueda realizar su trabajo, el voto de buena fe para que pueda, en el marco de la institucionalidad, respondernos a todas y todos por lo que sucedió el 2019. Solamente eso, Naira. Muchas gracias. Las gracias a usted, defensora, por este contacto. Que tenga buen día. Un abrazo. Hasta más adelante. Bueno, ahí está entonces las impresiones de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a los micrófonos de Radio Éxito Bolivia, luego de la presentación de este informe. 18 minutos nos separan de las 10.